Bueno, estimados alumnos, vamos a comenzar a ver las distintas técnicas. En esta presentación vamos a ver espectroscopía infrarroja y UV visible. La espectroscopía infrarroja es adecuada para provocar vibraciones en las moléculas, técnicas que nos permiten conocer y analizar compuestos orgánicos. Bueno, en esta presentación vemos un prisma de difracción donde incide la luz blanca, que tiene todas las longitudes de onda. Vemos este espectro de colores, que es lo que ve el ojo humano, y la diferencia de colores se va a dar por la diferencia entre la longitud de onda, la frecuencia y la amplitud. Si nosotros volvemos a ver o analizar lo que es la onda electromagnética, tenemos que tener en cuenta tres conceptos. La longitud de onda, que dijimos, va de un punto máximo de una onda a un punto máximo de otra onda, se mide en nanómetros, metros o micrómetros. La amplitud, medida de la onda, que la tomamos desde el punto medio. Y frecuencia, que es el número de ondas que pasa por un punto fijo por unidad de tiempo y que es inversa o inversamente proporcional a la longitud de onda, medida en segundo a la menos 1 o hertz. Si comparamos estos conceptos con la luz ultravioleta y la luz infrarroja, vemos que la luz ultravioleta tiene una menor longitud de onda, 400 nanómetros, comparada con la luz infrarroja, 800 nanómetros. Por lo tanto, a una menor longitud de onda le corresponde un valor en frecuencia mayor y a una menor longitud de onda le corresponde un valor de frecuencia menor medida en segundo a la menos 1. Bueno, acá tenemos la presentación nuevamente del espectro con las distintas longitudes de ondas. Arriba la frecuencia en hertz, abajo la longitud de onda medida en metros y las distintas frecuencias, rayos X, rayos gamma, ultravioleta, la luz visible, donde está en un apartado medido la longitud de onda en nanómetros o en metros, infrarrojo, microondas y ondas de radio. La longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad medida en metros por segundo. Esa velocidad, cuando está en el vacío, es igual a la velocidad de la luz, que es c. La velocidad de la luz tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, relacionando longitud de onda con frecuencia, podemos decir que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia, o la frecuencia igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Por la ecuación de Planck vemos que la energía se relaciona directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces podemos decir que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. En base a esto es lo que pasa en el prisma que vimos en la fotografía o en la presentación anterior. No, este es un espectro de absorción infrarroja del alcohol etílico que relaciona tramitancia con número de onda medida en centímetros a la menos 1 y que tiene relación con la longitud de onda. Una tramitancia del 100% significa que toda la energía está pasando a través de la muestra, mientras que una tramitancia más baja significa que absorbe
algo de energía por cada tanto, cada pico hacia abajo corresponde a una absorción de energía. Entonces, cuando nosotros exponemos un compuesto orgánico a diversas longitudes de onda, va a haber una absorción que está demostrada por el pico hacia abajo. A medida que llega a un grupo funcional de interés, hace una absorción a una determinada longitud de onda o número de onda. Cuando hay otro pico, hay otro grupo de interés a una determinada longitud de onda. Bueno, en el gráfico vimos que estaba relacionado, en el gráfico de infrarrojo, la transmitancia con el número de ondas. La banda en el infrarrojo se puede medir en longitud de onda. Esa longitud de onda se puede medir en metros, sabiendo, o en micrómetros, o en centímetros, sabiendo que un micrón es igual a 10 a la 6 metros, o a 10 a la 4 centímetros. Entonces, ¿qué es el número de onda? El número de onda corresponde al número de ciclos en un centímetro. Es decir, la cantidad de onda que hay por centímetro. Si vemos en esta fórmula, esa representa el número de onda con ese segmento arriba, a la menos 1 porque dijimos que es la recíproca, es la inversa de la longitud de onda. Si tomamos 10.000 micrómetros sobre la longitud de onda, nos va a dar, eligiendo una longitud de onda determinada, por ejemplo 4 micrómetros, nos va a dar 2.500 centímetros a la menos 1. Si al revés tenemos el número de onda, podemos calcular la longitud de onda, que es igual a 4 micrómetros. Entonces, haciendo la relación entre el número de onda o longitud de onda, tenemos estos valores que no son elegidos al azar. Porque estos valores de número de onda, que recordemos que corresponde al número de ciclos en un centímetro y que es la recíproca de la longitud de onda, son elegidos porque justamente en esa región de número de onda o de longitud de onda que le corresponde a ese número de onda es en el que se va a trabajar en la región de infrarrojo. Bueno, entonces esta es la región donde nosotros vamos, o la banda de longitud de onda, donde se va a trabajar para provocar justamente vibraciones moleculares. Este es un gráfico que relaciona longitud de onda, energía, frecuencia y los efectos moleculares que produce. Entonces, ¿cuál es el fundamento del infrarrojo? Los fotones que transportan la radiación infrarroja no tienen la energía suficiente para provocar transiciones electrónicas, por ejemplo, ¿sí? Pero sí pueden conseguir vibraciones de los enlaces covalentes de las moléculas orgánicas. La energía necesaria para provocar una transición vibracional depende del tipo de átomos y del tipo de enlace que los mantiene unidos. Bueno, ¿cómo podemos imaginarnos esas vibraciones moleculares? Podemos imaginarnos la molécula o esos movimientos vibracionales dentro de la molécula y que suceden a frecuencias específicas, porque estamos trabajando a longitudes de ondas y frecuencias específicas. Podemos imaginarnos la molécula como un resorte estirado y la fuerza que hace ese resorte para volver a estar comprimido, o al revés, un resorte comprimido y la fuerza que hace ese resorte para volver a abrirse. Si nosotros imaginamos, por ejemplo, qué podría pasar en la molécula de agua y teniendo en cuenta que estas vibraciones siempre ocurren en moléculas que tienen momento dipolar, en la infrarroja se absorben grupos funcionales que tienen momento dipolar,
el agua tiene un momento dipolar, es una molécula polar, podemos imaginarnos o pueden suceder tres movimientos. Un estiramiento simétrico donde los hidrógenos se alejan los dos a la vez del oxígeno, un movimiento asimétrico donde un hidrógeno se acerca hacia el oxígeno y el otro se aleja, o una flexión de tijera. Estos son los tres movimientos que tiene la molécula de agua. Bueno, estas son las distintas posibilidades vibracionales que pueden tener las moléculas a esas determinadas frecuencias específicas o longitudes de onda específicas. Puede ser un movimiento de torsión, imaginémonos un brazo adelante, un brazo atrás, un brazo adelante, un brazo atrás, un movimiento asimétrico, ¿sí? Estirar los brazos hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, es decir, acercándose a un átomo, alejándose a un átomo. Un movimiento asimétrico sería levantando un brazo y dejando uno, levantando el otro, acercándose al átomo, alejándose del átomo, acercándose al átomo. Un movimiento de aleteo, movimiento de balanceo, balancear los brazos, tijereteo como una tijera, más o menos para que nos imaginemos cómo son las vibraciones moleculares. De todas maneras les voy a pasar una animación de estas vibraciones para que se den una idea cómo se están moviendo los átomos con sus enlaces, cómo están vibrando los átomos con sus enlaces a estas determinadas frecuencias. Bueno, acá les dejo un enlace que está extraído de libros de cátedras de Universidad de La Plata. Sergio Luis Laurela es el profesor, y ahí van a encontrar en ese enlace, aparte del tema completo de infrarrojo, la animación de las vibraciones moleculares para que puedan imaginarse cómo son. Bueno, acá tenemos explicado en el espectro las distintas vibraciones moleculares. Este es un espectro del metanol. Entonces, por ejemplo, tenemos esta banda de absorción que me está indicando el estiramiento de oxígeno-hidrógeno. Estos picos que están por arriba de los 3000, ¿no? Por debajo de los 3000, un estiramiento carbono-hidrógeno, que se corresponde, ya vamos a ver, con los hidrocarburos. Un movimiento de tijera de un metilo, movimientos de oxidación, flexión, torsión, estiramiento carbono-oxígeno, y después tenemos combinaciones de armónicos que son sobrepicos de una banda polar que aparece al doble de la frecuencia que absorbió esa banda. Es un sobrepico, que también lo vamos a ver en algunos de los ejemplos que les voy a mostrar de espectro de infrarrojo. Siempre nos vamos a mover en esta zona, desde 1400 a 3500 centímetros a la menos 1, recordando que estamos midiendo en el gráfico tramitancia versus número de onda centímetro a la menos 1. En 3500 tenemos frecuencias altas, 3500 a la menos 1. Y después está la región de la huella dactilar, que se llama así porque es, o huella digital, identifica al compuesto. Es una zona muy difícil de interpretar, pero comparándola con otro patrón, con otra huella dactilar que nosotros tengamos de un compuesto, me permite identificarlo. Entonces, no solamente vamos a ver funciones, sino que, y en eso no vamos a entrar en la huella dactilar, comparando la huella dactilar sirve para identificar compuestos. Entonces, la información que me da el infrarrojo es grupos funcionales de la molécula e identificación también. Nosotros solo vamos a trabajar sobre la zona de grupos funcionales que está entre 1200 3500 centímetros a la menos 1 número de onda. Bueno, este es el funcionamiento del espectrómetro infrarrojo. Acá tenemos el equipo, ¿sí? Dentro del equipo tenemos una fuente luminosa, que es
refractada por unos espejos, ese es el haz de referencia. Tenemos la celda de referencia, la celda con la muestra. En la muestra podemos tener muestras líquidas que están entre dos placas de sal de bromuro de potasio y cloruro de sodio, siempre transparente, una gota de líquido. Podemos tener muestras sólidas que se disuelven en el líquido y se les da el mismo tratamiento. Gaseosas en una celda, se coloca en la celda entre ventanas de cloruro de sodio pulido transparente. Luego tenemos un motor que tiene un espejo rotatorio segmentado, el monocromador, que es una rejilla de difracción que permite que al detector llegue una frecuencia a la vez. La frecuencia llega y tenemos el registro del espectro, ¿sí? La señal marca la diferencia entre la intensidad de la celda de referencia y la celda de la muestra. Hay otra técnica que es más sofisticada, que es una técnica transformada de Fourier, que no la vamos a explicar, pero que les dejo la inquietud de que puedan leerlo en el libro y en la bibliografía que le vamos a dejar para consultar. Bueno, acá tenemos un resumen de frecuencias de estiramiento de infrarrojo. Tenemos 4 secciones o 4 áreas de bandas. En una zona alta, entre 2500 a 4000, tenemos el estiramiento nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, carbono-hidrógeno. El alcohol está más o menos en unos 3300. Luego tenemos una zona que va desde 2500 a 2200, estiramiento de triple enlace carbono-carbono, carbono-nitrógeno, el grupo nitrilo. Después tenemos una zona entre 1600 y 1800, que tenemos el estiramiento de doble enlace, 1680, 1640 centímetros a la menos 1, grupo carbonilo, en 1680 a 1750, carbono, doble enlace, nitrógeno. Y después tenemos otra zona de estiramiento de carbono que ya está dentro de la huella digital, carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Bueno, y este es un resumen de frecuencias de estiramiento infrarrojo. Esta no es una tabla para aprender de memoria, esta tabla se deja usar en examen, se deja usar cuando ustedes van a resolver un ejercicio, incluso en Orgánica 2 también se deja usar en el examen final. Y da un resumen de la número de onda y las distintas funciones. Entonces, en 3300 tenemos un alcohol, que es una banda muy característica, siempre ancha, debido a la formación de puentes hidrógeno. El estiramiento de una amina, que puede ser primaria, secundaria o terciaria, nitrógeno-hidrógeno, es una banda también ancha, pero no tan profunda como la del alcohol, que se diferencia en aminas primarias y secundarias por las bandas que tiene. En la primaria tiene 2 banditas. El alquino terminal, siempre pronunciada y por lo general intensa. Luego tenemos la zona de 3000 a la menos 1, justo por debajo vamos a tener el alcano, carbono-hidrógeno. El alqueno está justo por encima de 3000 centímetros a la menos 1. Y el ácido, el oxiduro del ácido, que es una banda muy ancha, que está justo por encima de los 3000. Ya vamos a ver que también es una banda muy característica. En la banda de 2200 centímetros a la menos 1, tenemos alquinos que no son terminales, justo debajo de 2200.
nitrilo, justo por encima de o arriba de 2200 a la -1, grupo carbonilo. Bueno, tenemos varias funciones que tienen el grupo carbonilo. Está en una zona de 1710, es una banda intensa, angosta pero intensa. La presentan cetonas o ácidos alrededor de 1710, aldehído alrededor de 1725, siempre estamos hablando de número de ondas, centímetros a -1, ésteres mayores y alrededor de 1735, amidas alrededor de 1650. Esos son los grupos carbonilo o el grupo carbonilo que pertenece a esas funciones. En la zona de 1660 tenemos alquenos, la conjugación disminuye la frecuencia, por ejemplo un carbono aromático o enlaces de carbono de compuestos aromáticos va a estar en 1600 a la -1, un grupo imino, carbono doble enlace nitrógeno, más intensa que la del doble enlace, y el grupo amida, más intensa que la del carbono doble enlace carbono. Esta tabla hay que aprender a usarla, pero no hay que aprendérsela de memoria. Bueno, entonces, resumiendo, ¿cuáles son las moléculas que van a absorber en la banda de infrarrojo? Una molécula absorbe luz infrarroja solo cuando la energía de los fotones es muy cercana a la diferencia de energía entre un estado vibracional y el estado que le sigue en sentido ascendente. La inmensa mayoría de las moléculas existen en el estado de más baja energía y la absorción de luz que origina un espectro infrarrojo es consecuencia de la elevación de las moléculas al estado más alto siguiente. La absorción de luz infrarrojo por parte de una molécula requiere que el enlace que va a vibrar, y esto es importante, tenga un momento dipolar para que vibre a una frecuencia más alta. La intensidad de la absorción de radiación infrarroja tiene relación directa con la magnitud del momento dipolar, de manera que cuanto mayor es el momento dipolar, más intensa es la absorción. Lo vimos recién, por ejemplo, la absorción infrarroja de enlaces oxígeno-hidrógeno es más intensa que la de los enlaces carbono-hidrógeno, porque justamente los enlaces oxígeno-hidrógeno son más polares. Bueno, y ahora vamos a empezar a ver algunos ejemplos de espectros y relacionarlos con la tabla anteriormente vista. Este es un espectro muy simple del N-hexano, es un hidrocarburo, no hay demasiadas bandas, es un espectro bastante vacío. Pero si encontramos, en la zona de 3500, como verán, no hay ninguna banda de absorción, la transmitancia es casi 100, pero casi llegando a los 3000 centímetros a los -1, encontramos unos piquitos. Esos picos de absorción se deben al estiramiento carbono-hidrógeno. Y luego en la zona dactilar, alrededor de 1500, 1400, encontramos unos picos de flexión de carbono, hidrógeno y no mucho más. No hay muchas más bandas en este espectro. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un alqueno. Para compararlo con el alcano vemos más cantidad de bandas de absorción. Tenemos la banda de estiramiento doble enlace carbono-hidrógeno en 3080, que es esa banda que estoy señalando, y tenemos una banda en 1642, que es la banda de estiramiento carbono doble enlace carbono. Este es el espectro del un hexeno o ex-un-eno, y aparte tiene los picos característicos de los carbonos hidrógenos o estiramiento carbono-hidrógeno saturado, hibridación sp3, que están llegando a los 3000 o por debajo de los 3000. Entonces,
y la fricción carbono-hidrógeno que está en la zona dactilar o huella dactilar. Entonces la diferencia es que tenemos una banda de estiramiento en 3080 y una banda de estiramiento carbono, doble enlace carbono en 1642. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un alquino, un octino o un ino, para compararlo con el alqueno y el alcano. Y para compararlo entre sí, entre alquinos terminales y alquino interno. El alquino terminal tiene un momento dipolar. El alquino interno tiene un momento dipolar muy pequeño o casi nulo, cero. Entonces hay diferencia en sus espectros. En el alquino terminal tenemos una banda de absorción en 3313 que indica el estiramiento triple enlace carbono-hidrógeno y una banda de absorción en mayor energía que la banda que había en el alqueno. Es una banda de estiramiento de carbono, triple enlace carbono en 2119 y no de tanta absorción como la del doble enlace. Comparado con el alquino interno, esas bandas de estiramiento que notábamos en el terminal en 3313, prácticamente no hay estiramiento triple enlace hidrógeno y el estiramiento carbono triple enlace carbono es invisible, es decir que este espectro no se puede diferenciar como un alquino interno porque se parece mucho a un alcano, porque justamente su momento dipolar es muy pequeño, su momento dipolar es casi cero. Bueno, y acá tenemos ejemplos de estiramiento oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, los que corresponden al alcohol y aminas primarias, secundarias y terciarias. Entonces, las frecuencias de estiramiento oxígeno-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno, vamos a analizar en qué banda se encuentran. El oxígeno hidrógeno del alcohol está en aproximadamente 3300 a la -1, es una banda muy ancha. Este es el espectro del butanol. Esta es la banda del oxígeno hidrógeno de un alcohol por arriba de 3300, una banda bastante ancha. El estiramiento oxígeno-hidrógeno del ácido, que se va a encontrar en alrededor de 3000 centímetros a la -1 o arriba de 3000, también es una banda muy ancha, ya lo vamos a observar en el ejemplo. Y el estiramiento nitrógeno-hidrógeno es de una amina que se halla en 3300, pero a diferencia del alcohol, no es una banda tan ancha y es más fina y tiene menos absorción, ¿sí? Este es el espectro del butanol, entonces vamos a tener la banda de estiramiento o de absorción oxígeno-hidrógeno en 3300, una banda ancha, los picos de estiramiento de carbono y hidrógeno saturado, y en la huella dactilar podemos ver los estiramientos carbono-oxígeno que no son confiables si no lo comparamos con una huella dactilar patrón. Este es otro ejemplo de espectro de aminas. Como vemos, la banda que está en 3300, comparándola con la del alcohol, como dijimos, es de menos absorción y más fina, ¿sí? Esta es la dipropilamina. Luego encontramos el estiramiento de carbono e hidrógeno saturados, hibridación SP3 y no muchas más bandas para analizar. Bueno, acá tenemos ejemplos del grupo carbonilo. Tenemos grupos carbonilos en cetonas, aldehídos, ácidos, entre otros. El de la acetona, la banda del grupo carbonilo, que es esta característica que estoy marcando, este es el espectro de la heptandosona, es una acetona, es bastante pronunciada, angosta, pero de mucha absorción.
está alrededor de 1710 a la menos 1. En el aldehído, esta banda está en 1725 centímetros a la menos 1 y en el ácido en 1710 centímetros a la menos 1. Comparada con la del doble enlace, que tenía una banda de absorción en 1642. Ahí está la diferencia con el grupo carbonilo. Luego tenemos una duplicación de esta señal, que es el armónico, que es un piquito chiquito que está al doble de frecuencia por ser este un enlace polar. En el caso del aldehído vamos a tener, y lo vamos a ver enseguida en un ejemplo, otros picos que corresponden al estiramiento carbono-hidrógeno cercano al grupo carbonilo, que está en 2700, 2800, muy cerca del estiramiento carbono-hidrógeno de los saturados, de la hibridación sp3. Y en el ácido vamos a tener el estiramiento oxígeno-hidrógeno, una banda muy ancha, característica, arriba de los 3000, que también la vamos a observar cuando veamos ácido. Entonces, en la acetona tenemos el estiramiento del carbonilo en 1718, estiramiento de los carbono hidrógeno saturados y el armónico que corresponde a la banda del carbonilo. Acá para comparar tenemos el ejemplo de un butiraldehído. Entonces vamos a tener la banda del grupo carbonilo, una banda pronunciada de mucha absorción en 1724, estiramiento carbono, doble enlace oxígeno del carbonilo con su armónico pico chiquito al doble de frecuencia. Por arriba, por debajo de los 3000 centímetros a menos 1, los carbonos saturados, hibridación sp3, y después estos picos que son característicos de los aldehídos, estiramiento hidrógeno-carbono-carbonilo en 2720, 2820. Bueno, y acá tenemos el ejemplo del ácido. Este es el espectro del ácido hexanoico. Tenemos la banda de absorción del grupo carbonilo, estiramiento carbono doble enlace oxígeno, en una zona de 1711, una banda de 1711, y esta banda característica del ácido, que está por arriba de los 3000 y que es bastante ancha. Eso se debe a la formación de puentes hidrógeno. Es el estiramiento oxígeno-hidrógeno del ácido, que es bastante diferente a la banda del alcohol, si ustedes recuerdan en la presentación anterior. Es tan ancha que solapa o se pone por encima del estiramiento de carbono-hidrógeno. Entonces tenemos el estiramiento oxígeno-hidrógeno del grupo carbonilo en 1711 y el estiramiento carbono-hidrógeno que está un poco solapado por esa banda tan ancha y característica del oxidilo del ácido. Bueno, sugiero este link para analizar las diferencias entre las funciones principales. Entonces podemos decir que los espectros de infrarrojo nos informan los grupos funcionales presentes o ausentes en un compuesto orgánico. La huella dactilar comparada con patrones de referencia nos permiten también identificar compuestos. Los espectros reales son rara vez perfectos, las muestras con frecuencia contienen trazas de agua, lo que da absorciones más débiles en la región del estiramiento oxígeno-hidrógeno. Muchos compuestos se oxidan en el aire, por ejemplo los alcoholes con frecuencia al grupo carbonilo, y dan absorciones más débiles a partir de esas impurezas oxidadas.
Bueno, y ahora vamos a entrar en otra técnica que es muy parecida, de las cuales vamos a dar algunos conceptos. No vamos a trabajar demasiado en ella, solo vamos a dar los fundamentos, porque esto se va a ver y se va a usar mucho en orgánica 2 debido a las características de los compuestos aromáticos con sus dobles enlaces conjugados, formación de cromóforos y demás. ¿Qué detecta esta técnica? Detecta justamente los dobles enlaces conjugados. Si nosotros vemos estas fórmulas, tenemos enlace conjugado, uno doble, uno simple, uno doble, uno simple, y eso significa conjugado, que son más estables que los dobles enlaces aislados. Los dobles enlaces aislados no tienen esa conjugación, ¿sí? Entonces, esta técnica mide la transición electrónica en los sistemas pi conjugados. Da una información acerca de esta estructura de conjugación. Bueno, recordando conceptos ya vistos, nosotros teníamos un traslape constructivo donde se forma un pi enlace. Hay la formación de un enlace pi y un traslape destructivo donde hay un nodo. Un nodo significa que es el pi antienlace, que se coloca con un asterisco, y hay un nodo. Si no hay un enlace, un nodo significa que no hay electrones, entonces no hay formación de enlace. En el caso de los dobles enlaces conjugados y donde haya un pi enlace, se forma entre el carbono 2 y 3, donde no hay doble enlace, un enlace o un doble enlace parcial, donde los electrones viajan o circulan alrededor de la molécula formando un pi extendido. Esa es una pequeña cantidad de traslape. Entonces, ¿qué mide esta espectroscopía que está en el orden de ultravioleta? Es la absorción de un pi enlace de menor energía a un pi antienlace de mayor energía. Bueno, como dijimos en esta técnica, trabajamos en la banda del UV visible o UV cercano, que está entre los 195 y 400 nanómetros tomando la longitud de onda, ¿sí? Si yo comparo el etileno con el 1,3 butadieno, este tiene enlaces conjugados, el 1,3 butadieno y el etileno no. Entonces vemos que en el etileno, para pasar del HOMO al LUMO, necesita de 171 nanómetros, mucha más energía comparada con el otro compuesto que tiene dobles enlaces conjugados. La diferencia se ve en las longitudes de onda y en la energía que se requiere para excitar y hacer una transición electrónica de un pi enlace a un pi antienlazante. Por lo tanto, el etileno no tomaría o no estaría absorbiendo en esta técnica. Sí, el que tiene el doble enlace conjugado, porque su longitud de onda entra dentro del rango de la onda electromagnética con la cual yo estoy haciendo incidir el analito. Entonces, en esta técnica está detectando justamente dobles enlaces conjugados pi extendidos. Los pi extendidos los vamos a ver mucho en compuestos aromáticos, en colorantes, grupos cromóforos, que tienen esta característica de tener dobles enlaces conjugados y formar un pi extendido que sí va a ser absorbido en esta banda energética de UV cercano. Bueno, el equipo es bastante más sencillo que el anterior.
tiene la fuente de luz, que está en el UV cercano, el monocromador, la celda disuelta, donde está la muestra disuelta en el disolvente, la celda de referencia, el detector, el monocromador deja pasar una frecuencia a la vez y la gráfica en función del logaritmo de las de incidencia de referencia y de las de incidencia de la muestra, siguiendo la ley de Beer. Entonces la absorbancia va a ser igual al logaritmo del cociente de la luz incidente de referencia sobre la luz incidente de la muestra, que esto es igual a E, que es la absortividad molar, que es un coeficiente de extinción molar de la muestra. C es la concentración de la muestra en moles por litros. L es la longitud de la trayectoria de luz a través de la celda en centímetros. Bueno, este es el gráfico que nosotros vamos a ver en esta técnica, que es la absorbancia versus la longitud de onda. Acá tenemos el isopreno en un disolvente metanol, y entonces vemos que el pico empieza a subir la absorbancia y llega a un pico máximo. En ese pico máximo, que es de alrededor de una longitud de onda de 222 nanómetros, es donde caracteriza el doble enlace conjugado. Esta técnica, si bien distingue dobles enlaces conjugados, es mucho más usada la técnica que vimos anteriormente de infrarrojo y la que vamos a explicar luego, que es la de resonancia magnética nuclear. De todas maneras, es muy interesante para estudiar compuestos aromáticos con dobles enlaces conjugados, grupos cromóforos y demás. Bueno, y acá están los máximos de absorción ultravioleta en algunas moléculas representativas. Y comparándolas, por ejemplo, el etileno, dijimos que el rango en el UV cercano va entre 195 y 400, es decir, que el etileno no estaría dentro de la técnica porque está aislado, igual que en el ciclohexeno, que tiene 182, sí, el hexa 1,4-dieno, que tiene una absorbancia en 180, es el que mayor pico de absorción tiene. Dienos conjugados, 217 nanómetros, 227, 256, el 3-metil, metilén ciclohexano, 232, trienos conjugados, vieron cómo la longitud de onda va aumentando, el hexa 1,35 trienos, 258 nanómetros, un trieno esteroide, 304 nanómetros, un tetraeno conjugado, 290 nanómetros, es decir, que va aumentando la absortividad a medida que va aumentando la conjugación de los dobles enlaces.